Buenos días, profesora, compañeros. El día de hoy, mi compañera Maloria Ávila, José Dequia, Nilsa Ríos y Lixi Rivera, tenemos el gusto de presentarle nuestra investigación sobre el diseño de investigación exploratoria. Siguiente. Pasos para una investigación exploratoria. La definición del problema. Toda investigación empírica debe siempre iniciarse definiendo el problema que la ha iniciado en el contexto en donde se intenta desarrollar, con el objetivo de enmarcar y acotar la investigación exploratoria al problema inicial. El investigador puede seguir la estructura presentada en la sección. El investigador debe reflexionar y seleccionar el marco de trabajo en donde se vaya a desarrollar la investigación exploratoria. Cada objetivo es identificar en qué área o en qué paradigma la investigación se va a basar. Revisión de la literatura. La dinámica que se sigue en la revisión de la literatura en las investigaciones exploratorias es muy distinta a la utilizada en las investigaciones confirmatorias. La investigación de la literatura en las investigaciones exploratorias se estructura en dos fases: la revisión de la literatura previa a la recogida de datos y la revisión de la literatura en el paralelo de la recogida y análisis de datos. Metodología de la investigación. En la introducción realizada sobre las investigaciones empíricas, se comenta que la descripción de las investigaciones exploratorias presentan en este artículo están centradas en la técnica de estudio de casos, la cual es la más popular y utilizada en la investigación de centro en el área de organización de empresas. Una posible estructura sobre la metodología basada en estudio de casos es la fórmula de a continuación: la selección de casos, la elaboración de instrumentos y protocolos, la recogida de datos, el análisis de los datos. Resultado de la investigación. Los resultados de las investigaciones sobre el fenómeno central de la investigación, estas proporciones surgen como resultado de la combinación entre la literatura existente y el análisis de los casos seleccionados. La construcción de propósitos tiene dos fases: la definición de constructos, la definición de relaciones entre constructos. El investigador debe analizar los casos seleccionados para identificar aquellos conceptos claves que pueden explicar el fenómeno de investigación. Además, el investigador debe indagar en la literatura científica y en los casos seleccionados para obtener una visión más completa y desde distintas perspectivas de constructos identificados. Prueba de validación. Tras definir los resultados de la investigación a través de proporciones, el siguiente paso consiste en evaluar y validar dichos resultados. La objetividad o confirmabilidad, la confiabilidad, la validez interna, la validez externa, la utilización u orientación a la acción. Discusión de los resultados. Tras evaluar la calidad de la investigación y de las proporciones expuestas previamente, se propone discutir sobre las aportaciones científicas que ofrece la investigación a la comunidad científica. También se puede exponer otras conclusiones de la investigación realizada y que pueden ayudar a comprender mejor el entorno del problema. Conclusión de la investigación. La conclusión es la última parte de la investigación y debe contener 3 puntos.
tal y como ocurre en las investigaciones confirmatorias. Las aportaciones de la investigación, las limitaciones de la investigación, propuestas para futuras investigaciones. Las conclusiones de la investigación deben mostrar las principales aportaciones de la investigación a la comunidad científica, dejando de banda la metodología utilizada en la investigación. Este punto debe realizarse con mucho detalle y tras reflexionar sobre la investigación, ya que es la parte más importante. El investigador debe pensar en la evaluación de su trabajo, se basará principalmente por las aportaciones que realice en este punto. Siguiente compañera. Métodos para la investigación exploratoria. Para entender lo que es el método exploratorio, es que se ejecuta con la finalidad de destacar los aspectos esenciales de una problemática establecida y hallar los procedimientos idóneos para realizar una investigación con alcance exploratorio. Como siguiente punto, de los métodos, en el sentido, los estudios exploratorios se utilizan cuando la revisión de la investigación científica muestra que solamente hay guías no investigadas e ideas mal concebidas. También se emplea cuando queremos analizar temas y puntos de nuestras perspectivas. Como último método. Entonces, para entender lo que es el método exploratorio, comprendemos que los estudios de exploración se desarrollan regularmente cuando el objetivo a investigar es un contenido o problema de investigación, poco estudios o que no han sido investigadas lo suficiente. Comprensión de la dimensión de un problema. La descripción del problema es 4 dimensiones: identidad como primer punto, ubicación, tiempo y magnitud. La comprensión del texto del problema es un acto razonamiento, ya que de lo que se trata es saber guiar una serie de acciones lógicas hacia la construcción de una interpretación de lo escrito en el texto. Y también de los conocimientos del lector y a la vez iniciar otra serie de razonamientos para controlar el progreso. Siguiente, compañero. ¿Cómo se da la recolección y procesamiento de la información de la investigación exploratoria? La recolección de datos. Las evidencias que un investigador puede recoger de distintas fuentes de información pueden ser solo cualitativas o ambas. Según Jean, 1984, la información tanto cualitativa como cuantitativa es una investigación cualitativa puede proceder de las dos tipos de fuentes de información, la fuente de información directas y la fuente de información indirectas. La fuente de información indirectas o primarias como referencia a la información necesaria en la investigación empírica, pero que no está disponible, por lo que es preciso generarla o crearla expresamente, mientras que las fuentes de información indirecta o secundaria hacen referencia a la información ya disponible, elaborada previamente para otros fines distintos del que interesaba al investigador. Los documentos, los registros organizativos y los artefactos físicos se consideran fuentes de información indirectas, ya que no están elaborados expresamente para la investigación en curso, sino que existen por otros motivos. Los documentos engloban comunicados internos de una organización, cartas, revisiones de prensa, anuncios, etcétera. Los registros organizativos pueden considerarse un subgrupo de los documentos, pero en la peculiaridad de los datos que reflejan son de naturaleza cuantitativa. Análisis de datos.
Las fases de recogida de datos y de análisis de datos suelen realizarse en paralelo, conforme se consigue información sobre los casos seleccionados. El investigador puede empezar a estudiar y analizar los datos que posee. El análisis transversal intenta estudiar y comparar los estudios obtenidos entre diversos casos de estudio, con el objetivo de encontrar pautas comunes. Es importante que el investigador no saque conclusiones precipitadas e intente analizar los mismos fenómenos desde perspectivas distintas antes de promover unas conclusiones. Tal y como ocurría en el caso anterior, no existen pautas específicas de cómo realizar un análisis transversal en una investigación exploratoria. El resultado de esta fase depende de gran medida de la experiencia del investigador. Sin embargo, sí que existen algunas tácticas o estrategias para ello. La primera estrategia consiste en analizar de forma independiente cada característica, categoría, dimensión o constructo del conjunto tal de total de los casos estudiados. Siguiente. Ok, buenas. Mallory le va a hablar sobre lo que es el análisis de la investigación exploratoria. Bueno, como se sabe, los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es explorar un problema de investigación que ha sido poco estudiado, de cual se tienen muchas incógnitas. Por ende, no se ha abordado antes. Como leí un poco acerca de la investigación exploratoria, salió un ejemplo en donde lleva un costo y un tiempo. La investigación exploratoria salía que se basaba en que los estudios exploratorios es como realizar un viaje, y un viaje en el que se desconoce mucho sobre el lugar, en donde te haces muchas preguntas de dicho lugar y obtienes pocas respuestas. En este caso, lo recomendable es tener un asesoramiento donde se hable de un presupuesto, los lugares que queremos visitar, distintos, eh, el transporte, la distancia, la comida y sobre todo el tiempo para llegar a este sitio y también para regresar. Lo primero que se tiene que hacer es explorar, preguntar sobre qué se debe hacer y a dónde ir, con el objetivo de tener una investigación en donde se sepa el tiempo y el costo en sí. También otro ejemplo es cómo hicimos este trabajo, que en este momento estamos planteando, y fue tomarnos la tarea de buscar la información. Esto es algo que lleva tiempo y a la vez costo, ya que necesitamos de herramientas de investigación, que en este caso optamos por una computadora, también por el internet, lugares a donde apuntar, la paciencia y dedicación, que por lo visto esto acarrea tiempo. Los estudios exploratorios sirven también para familiarizar con fenómenos relativamente desconocidos, para también poder obtener información y tener la posibilidad de llevar a cabo una investigación más completa. Respecto de un contexto particular, también indagar en nuevos problemas, también identificar conceptos, establecer prioridades para investigaciones futuras y surgir afirmaciones y postulados. Esta clase de estudios son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones en las que existe poca información. La investigación exploratoria se realiza cuando el objetivo es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha observado
También ayuda a familiarizarse con fenómenos desconocidos, obtener una información para realizar una investigación, ¿cómo les digo? Una investigación, se me fue la palabra, más completa, en un contexto particular, en donde se tiene que investigar nuevos problemas, identificar conceptos o variables como el objetivo de investigar más a fondo una información. Tenemos que tener en cuenta que tiene y también que tiene investigar ya sea un largo, mediano o corto tiempo y también un presupuesto. Muchas gracias. Buenas noches. Identificar alternativa de investigación, acción en la investigación exploratoria. Según los estudios exploratorios, sirve para familiarizarnos con fenómenos relativamente desconocidos, obtener información sobre las posibilidades de llevar a cabo una investigación más completa respecto de un contexto particular, indagar nuevos problemas, identificar conceptos o variables promisorias, establecer prioridades para investigaciones futuras o sugerir afirmaciones y postulados. Esta clase de estudios que son comunes en la investigación, sobre todo en situaciones en las que existe poca información. Tal fue el caso de las primeras investigaciones de Sigmund Freud, surgida de la idea de que los problemas de histeria se relacionaban con las dificultades sexuales. Del mismo modo, los estudios pioneros del SIDA, los experimentos iniciales de Ivan Pavlov sobre los reflejos condicionados y las inhibiciones, el análisis de contenido de los primeros videos musicales, la investigación sobre productividad de Elton Mayo en la planta Hawthorne de la compañía Western Electric. Los estudios sobre el terrorismo después de los atentados contra las Torres Gemelas de Nueva York en el 2001, entre los sucesos, todos se realizaron en distintas épocas y lugares, pero con un común denominador: explorar algo poco investigado o desconocido. Los estudios exploratorios en pocas ocasiones constituyen un fin en sí mismo. Generalmente determinan de tendencia, identifican áreas, ambientes, contextos y situaciones de estudio, relaciones potenciales entre variables o establecen el tono de investigaciones posteriores más elaboradas y rigurosas. Estas indagaciones se caracterizan por ser más flexibles en sus métodos en comparación con las descriptivas, correlacionales o explicativas, y son más amplias y diversas. Asimismo, implica un mayor riesgo y requiere una gran paciencia, serenidad, receptividad por parte del investigador. Identificar conceptos y variables de la investigación exploratoria. Cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema del estudio, o bien si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas, tal sería el caso de investigadores que pretendieran analizar fenómenos desconocidos o novedosos. Una enfermedad de reciente aparición, una catástrofe ocurrida en un lugar donde nunca había sucedido algún desastre, inquietudes planteadas a partir del desciframiento del código genético humano y la clonación de seres vivos. Una nueva propiedad observa en los hoyos negros del universo, el surgimiento de un medio de comunicación completamente innovador o la visión de un hecho histórico transformada por el descubrimiento de evidencia que estaba oculta. El incremento de la esperanza de vida más allá de 100 años de la futura población que habite la Luna, el calentamiento de la atmósfera de la Tierra a niveles insospechados, cambios profundos en la concepción del matrimonio o en la ideología de una religión son hechos que generarían una gran cantidad de investigación exploratoria. Los estudios exploratorios son como realizar un viaje a un sitio desconocido del cual no hemos visto ningún documental ni leído ningún libro, sino que simplemente alguien nos hizo un breve comentario. Al llegar no sabemos qué atracciones visitar
a qué museo ir y en qué lugares se comen bien, como en la gente en otras palabras. Ignoramos mucho del sitio. Lo primero que hacemos es explorar, preguntar sobre qué hacer y a dónde ir al taxista o al chofer del autobús que nos llevará al hotel donde nos hospedaremos. Además, debemos pedir información a quienes nos atiendan en la recepción, al camarero, al cantinero del bar, del hotel y, en fin, a cuántas personas veamos amigables. Desde luego, si ya había información del lugar y no la buscamos, perdimos dinero y mucho tiempo. De esta forma, quizás veamos un espectáculo no tan agradable y caro, al tiempo que no perdemos de un fascinante y más económico. Por supuesto que en el caso de la investigación científica, la inadecuada revisión de la literatura trae consecuencias más negativas que la simple frustración de gastar en algo que al final de cuentas no nos gustó. Siguiente, compañero. Aspecto metodológico de la investigación exploratoria. La investigación exploratoria es un tipo de investigación utilizada para estudiar un problema que no está claramente definido, por lo que se lleva a cabo para comprender y mejorar, pero sin proporcionar resultados concluyentes. Suele llevarse a cabo cuando el problema encuentra una fase preliminar. A menudo se lleva a enfoque de la teoría fundamental o investigación e interpretaciones, ya que se utiliza para responder preguntas qué, por qué y cómo. La metodología de la investigación. El objetivo general de los aspectos metodológicos para investigar en las ciencias sociales contribuyen desde el lado práctico de la metodología con instrumentos en cumplimiento de algunas fases significativas en el proceso de la investigación. Muchas gracias.